Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Hora Liberal. Mi nombre es Pablo Maldonado y esta noche tendré el grato placer de conducir este programa. Esta noche nos trae un tema muy pero muy interesante que siempre está presente en nuestras situaciones como ciudadanos y creo que a veces no le damos el rigor que merece. El programa de esta noche titula El desmantelamiento de la democracia y para tocar este interesante tema, antes que haga mi introducción, quiero saludar a las personas que nos están acompañando esta noche, quienes van a abordar a mayor profundidad estos aspectos de la democracia, por qué se la desmantela, cuál es, digamos, esta necesidad de desmantelarla como la vemos en la gente que toma el poder. Estamos con nuestro querido amigo Rolando Schrupp. ¿Cómo estás, querido Rolando? Qué gusto verte. Muy buenas noches, siempre un gusto y un placer estar con ustedes aquí dando un palo democrático a todo el mundo. En el nido. En el nido de las víboras. Bienvenidos al nido de las víboras. Y también me acompaña Oscar Mario Tominovich. Qué gusto tenerte, Oscar Mario. ¿Todo bien? Igualmente, todo bien. Excelente, querido Oscar Mario. Muy bien. Como decía al principio, el tema de esta noche es el desmantelamiento de la democracia y no puedo dejar de hacer un paralelismo muy interesante cuando tenemos que recordar algunos aspectos históricos, como por ejemplo la democracia del siglo V a.C., porque si recordamos un poquito qué pasaba en ese tiempo, pues bueno, la gente se reunía para tomar decisiones, era una asamblea abierta, abierta entre comillas, puesto que no todos podían asistir. Y aquí viene el dato interesante, solamente podían asistir quienes eran considerados ciudadanos, quienes tenían propiedades, es decir, si vos no tenías una propiedad, no podías participar de esa reunión para tomar decisiones. Si eras esclavo, obviamente tampoco. Si eras mujer, tampoco. Si eras un varón sin instrucción militar, tampoco. Es interesante porque la democracia, con el paso del tiempo, suceden monarquías y un montón de situaciones hasta que llegamos a nuestra época actual, en la que también empieza a tomar ciertos avances. Por ejemplo, si recordamos lo que pasaba en Estados Unidos, el voto de los afroamericanos recién es viable a partir de 1870. Desgraciadamente la historia nos tiene que llevar a que esta comunidad de personas fueron esclavos durante mucho tiempo en Estados Unidos y en muchos lugares, desgraciadamente, de esta parte del mundo. Y obviamente recordamos ese paralelismo con ese siglo V a.C., en el cual los esclavos no podían votar. Luego sigue pasando el tiempo y vienen más conquistas. En 1920 recién en Estados Unidos las mujeres pueden tomar el voto. Y otra vez recordamos, hacemos el paralelismo al siglo V a.C., donde las mujeres tampoco podían participar. Hoy en día todos pueden participar sin importar de su condición social, económica, etcétera, etcétera, siempre y cuando cumplan el requisito de tener mayoría de edad. Claro que ya en cuanto a la toma del poder o el ejercicio del poder quedan algunos resabios. Por ejemplo, al menos en Bolivia, vos no podés participar del Estado si no tenés, por ejemplo, instrucción militar, si sos varón. Lo interesante es que a pesar de que hoy en día todos pueden participar en la democracia, este jueguito del poder sigue en una pequeña rosca, sigue en un pequeño grupo de personas, como era en aquel tiempo. Lo único que ha cambiado ha sido el método de elección, o sea, todos pueden votar, pero la rosca del poder sigue quedando reducida. Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que trata de hacer la democracia? Tratar de darle una solución a quién ejercita el poder y en qué forma lo va a ejercitar el poder. Y en ese sentido no podemos dejar de lado la división de poderes que está tan maltratada en sociedades como la nuestra, especialmente en Bolivia. Es decir, el órgano judicial responde al Ejecutivo, y obviamente el legislativo también. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis en estos tiempos que le estoy haciendo seguimiento a las elecciones en la Argentina. Debo reconocer que tengo mucho encanto cuando escucho a la candidata Mondino, la economista, porque ella hace una frase muy interesante y dice: no tenemos que pensar que el legislativo sea una escribanía, actualizo, una notaría del poder ejecutivo. Es muy importante que como ciudadanos podamos reclamar la división de poderes. Obviamente aquí también entra el eterno debate que hablamos entre los liberales, que es la reducción del poder. En cuanto el poder se lo podamos reducir a la clase política, efectivamente ellos no van a tener tanta necesidad de tener que destrozar o desmantelar la democracia, porque no les va a servir para nada, va a ser un poder limitado.
En ese caso, en ese aspecto, hay ciertas cosas que sería muy interesante que podamos eliminar como sociedad, y traigo a la mesa una entrevista que le hicieron al presidente Mujica de Uruguay. Algunos dirán que tiene que ver Mujica aquí con la mesa liberal, pero cuando hay cosas destacables hay que destacarlas. Ahí le preguntaron desde el punto de vista de la comunicación qué cambiaría si él volviese a ser presidente, y él dice los protocolos. Es interesante porque cuando nosotros vemos entrar a un presidente, siempre está acompañado de militares, y vemos toda esta parafernalia de protocolos y cosas y no sé qué, y los vemos a los pobres soldados, que se llaman nuestros soldaditos rojos. Los colorados. Los colorados de Bolivia, disculpas por mi memoria tan escasa. Hay parados junto a una puerta. Realmente ellos son trabajos que para esta altura de la civilización son denigrantes, no deberían existir toda esa parafernalia. Debería ser como cualquier gerente de empresa que entra, saluda a todo el mundo, entra, trabaja y se acabó. Esto de eliminar los protocolos no deja de ser una idea interesante. Y en este aspecto, entonces, tenemos que plantearnos la supervivencia de la democracia. Porque hoy en día la democracia está asediada por populismos y nacionalismos en diferentes lugares del mundo, no solamente en estas latitudes latinoamericanas donde tenemos la democracia tan golpeada. Entonces tenemos que preguntarnos como ciudadanos qué estamos haciendo para mantenerla. Hay una frase muy recurrente que nuestro querido Carlos Augusto, que debe estar por ahí escuchándonos, dice siempre, la recuerda siempre: el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Creo que podríamos hacer una analogía con la democracia. El precio de la democracia es la eterna vigilancia. También, ¿qué estamos haciendo para mantenerla? Por el momento no tenemos otra respuesta al ejercicio del poder. ¿Quién tiene que tener el poder? Creo que la democracia, por el momento, sigue siendo la respuesta más óptima. Desgraciadamente, hoy la democracia está muriendo a manos de personas que utilizan la democracia para llegar al poder. Aprovecho para empezar con nuestros invitados y quiero preguntarle a nuestro querido Rolando Schrupp, ¿qué es esto del desmantelamiento de la democracia? ¿Quién gana con desmantelar algo que se supone que funciona y lo necesitamos? Bueno, tenemos que reconocer que la democracia está en riesgo porque regímenes autoritarios populistas están haciéndose del poder. Para entender esto tenemos que dar un pasito más atrás. Vamos. Ya, definamos qué es democracia, porque en este país, lastimosamente, en nuestra sociedad, no entendemos qué es democracia. La democracia es una combinación entre los derechos individuales y la voluntad popular. Las dos cosas en armonía. No se reduce únicamente a la voluntad popular, porque eso sería caer en una tiranía de las mayorías. Porque si vos no respetás los derechos individuales, estás imponiendo una tiranía. Correcto. Entonces, acá pareciera pensar que todos tenemos que someternos a la voluntad popular y que esa es la única dimensión democrática. Sin importar lo que se les ocurra. Sin importar. Entonces hay el chiste, pues, que democracia no es dos lobos y una oveja definiendo qué es la cena. Correcto. Siempre pierde alguien. Siempre va a perder la oveja. Entonces, en la democracia liberal, que es la que debemos definir como la que nosotros pensamos es el mecanismo más civilizado de gobernanza de una sociedad y una comunidad, se tiene que plantear absolutamente la no cuestión de atropellar los derechos individuales. No porque la mayoría quisiera mi casa, mi auto, mis cosas, quiere decir que yo tengo que someterme porque es un ejercicio democrático. No, entonces, lastimosamente ha habido esta degradación de los regímenes democráticos precisamente por solamente ponderar este campo de la voluntad popular. Entonces, una democracia sin derechos, ¿no? O sea, vos le entregás democráticamente el poder absoluto a una autoridad y la autoridad de repente se convierte en el país, en la gobernación. Hoy nuevamente sale a la luz pública, por ejemplo, esta máxima, este eslogan de Camacho es Santa Cruz. Ah, bueno. Miércoles. Entonces, de repente una persona se convierte no solamente, o sea, pasa de ser un servidor público, un administrador de la cosa pública, a la representación en la tierra de todos nosotros, y nosotros pasamos a un segundo plano como si fuéramos unos súbditos.
Y anoto algo que dije en la introducción que se está dando en la gobernación, perdón por la interrupción. El órgano legislativo se está convirtiendo en la notaría del gobernador. Claro, entonces, porque cuando vos pensás que una persona es la representación de los abstractos de estas cosas, volvés involucionás 300 años y aparece de nuevo Luis XIV diciendo yo soy el Estado. Correcto. ¿No? Entonces, por hacer una analogía, es como que digamos que el presidente de Blooming es Blooming. Entonces no importan los jugadores, no importa la cancha, no importa la pelota, no importa nada, porque él es Blooming. Claro. O en todo caso Oriente, o sea, por tomar un equipo de fútbol como gráfica, ¿no? No, son conceptos mucho más complejos y más profundos de la ciudadanía en contra de la monarquía y la condición de súbdito. Por eso tenemos que volver que la democracia no es solamente la voluntad popular, sino los derechos individuales, y por ello la democracia no es un mecanismo de un cesarismo democrático que va alternando, sino de un gobierno limitado representativo. Y cuando vos sos un gobierno representativo, no sos el poder, sino te debes a quienes representás, entendiendo incluso que no representás a todo el mundo y tenés que buscar los pactos de convivencia pacífico entre todos los grupos que componen una sociedad, entre todos los individuos que componen una sociedad, por más que estén agrupados o no. Las minorías existen. La única mayoría que existe realmente es el individuo. Después podrás hacer sistemas de colaboración mutuo para conseguir objetivos individuales. Suena muy folclórico, pero yo recurro de nuevo al carnaval. El carnaval es una expresión democrática, participativa, anárquica, de un orden espontáneo fantástico, donde 500.000 personas nos ponemos de acuerdo a no someternos los unos a los otros, pero a coordinadamente trabajar o colaborarnos para conseguir un objetivo que dura 4 días, el 1% del tiempo del año. Pero no entraremos en un campo tan folclórico, volveremos a la realidad. Lo importante entender es que la democracia no es la tiranía de las mayorías, es el respeto de las minorías. Y la minoría es el individuo. No podemos tener una democracia donde solamente existen grupos. Por eso lo importante es madurar de hablar de democracia a democracia liberal. Correcto. Y ahí ya podemos hacer toda una crítica a cómo estos sistemas populistas toman estos conceptos, los distorsionan para imponer precisamente regímenes autoritarios populistas, que es el enemigo para nosotros, porque nos socava nuestras libertades individuales y nos vuelve a convertir en súbditos ahora de un rey electo que se reproducirá en el poder permanentemente y nos llevará a un camino de servidumbre. Totalmente. Bien, vamos a ir a una primera pausa y enseguida vamos a volver con una pregunta que le quiero hacer a nuestro querido Oscar Mario en referencia a ¿se puede someter todo al voto popular? Enseguida volvemos. Es la hora 19:14 minutos. Retornamos con otro bloque de la hora liberal. En el bloque anterior, Rolando tomó la palabra y había tocado un tema muy interesante que es en relación a qué es lo que se puede someter a la democracia. Hay un punto muy importante que no quiero dejar pasar, es que la democracia tiene un requisito necesario, considero yo, los panelistas lo podrán ampliar o refutar, y es que desgraciadamente se necesita que la gente esté formada, que tenga cierta formación para saber qué es lo que va a elegir. En ese sentido traigo como ejemplo, hay unos chicos activistas que en este último tiempo han estado haciendo una actividad muy interesante, que es preguntarle a la gente en redes sociales si estaba de acuerdo, por ejemplo, con la licencia de funcionamiento, y ponía algunas opciones. La opción era: la digitalizamos, la eliminamos. Obviamente yo voté por eliminarla, por las dudas. Y desgraciadamente, para mi criterio, ganó el voto de la digitalizamos. En ese contexto yo le ponía en los comentarios y les decía: reto a todas las personas que dijeron que la digitalicemos a que me digan para qué se necesita la licencia de funcionamiento, realmente por qué es necesaria, teniendo tantas otras cosas que presentar una empresa en diferentes instituciones. Entonces aquí, ¿con qué nos encontramos? Gente que no está informada y vota más o menos lo que le parece interesante. En este aspecto no puedo dejar de recordar que, por ejemplo, en Suiza
continuamente se están votando por leyes y normativas y todo el tiempo la gente está yendo a votar, es algo bien normal en lo que sucede allá. Claro, tenemos una gran diferencia, obviamente allá la gente tiene una mayor formación en este aspecto, está más acostumbrada. Entonces la pregunta va por ahí, querido Oscar Mario, ¿se puede someter todo a la votación popular, a la democracia? Eso que mencionás es muy interesante y de nuevo, igual que Rolando, me gustaría volver un poco atrás en el tiempo. En la antigua Grecia, la unidad administrativa más pequeña que teníamos dentro de la polis era el demos. Correcto. Y para entrar al demos, el ciudadano, o sea, el aspirante a ciudadano, de hecho, tenía que tener por lo menos 20 años y pasar una serie de exámenes y pruebas. Una vez se demostraba apto, se le daba el ingreso al demos y ahí recién podría participar en la eclesía, que era la asamblea de todos los ciudadanos. Correcto. Entonces, esto es muy importante resaltarlo porque nos evita caer en dos extremos que son peligrosos cuando hablamos de la democracia. Yo soy bastante crítico de la democracia, pero es importante ver ambos lados. El primero es el mito del votante racional. Creer que los ciudadanos somos personas con un conocimiento perfecto y que por lo tanto estamos capacitados para tomar decisiones sobre la vida de los demás. Y el otro extremo sería el mito, no sé, del votante estúpido, de creer que las personas son idiotas y no pueden, digamos, hacerse cargo de sus propias vidas. Entonces, y eso de nuevo nos devuelve a una definición que daba Aristóteles. Decía, hay dos características que son propias a la democracia. La libertad, la democracia es el gobierno de libre, por lo tanto, en la medida en que las personas participan en el gobierno, van a poder tomar decisiones sobre su vida. Estas deben ser mínimas, no deben intervenir, porque caso contrario, decía Aristóteles, caemos en una situación en la cual el pueblo, en lugar de la ley, o en lugar de las instituciones, en lugar de la formalidad, asumen el poder soberano y da lugar a la demagogia. Correcto. ¿No? Los populistas, de los que probablemente vamos a hablar más adelante. Y la igualdad, una igualdad jurídica, una isonomía, el gobierno de la ley. Entonces, si tenemos todo ese andamiaje jurídico, bueno, creo que vamos a poder estar como ciudadanos mucho más protegidos de los abusos o potenciales abusos que puedan llegar a tener los gobernantes. Y es muy interesante que si volvemos a analizar la situación política en Grecia, había otra institución que era la Baulé. Esta Baulé era un cuerpo administrativo que se encargaba no solamente de poner el orden del día a esta asamblea que era la eclesía, sino también de revisar constantemente las resoluciones a las que llegaba. Entonces, no era que, digamos, la asamblea un día, no sé, despertó iluminada y dijo, vamos a controlar la vida de todos los ciudadanos. Vamos a redistribuir la riqueza. Vamos a redistribuir la riqueza. No, eran bastante conservadores, por así decirlo. Y se encontraban que algún principio del derecho, de la razón, había sido violado durante ese proceso, quedaba anulado de plena derecha. Era un contrapeso de poderes. Era un contrapeso tremendo y muy valioso. Esto lo resalta Hayek en uno de sus libros, pero imagínate, ¿cuántas leyes se aprueban todos los días? ¿Cuántas normativas y procesos totalmente absurdos como las licencias de funcionamiento están en vigencia a día de hoy y nadie se plantea revisarlas? Nadie se ha planteado si verdaderamente tienen una utilidad y creo que eso es un retroceso con respecto a la democracia ateniense, donde tenías un cuerpo colegiado precisamente dedicado a supervisar, a controlar, a fiscalizar, no solamente, digamos, el proceso, sino también el fondo. O sea, ¿a qué aspiraba esa ley, esa norma que acababas de promulgar? Qué interesante porque bajo esa lógica, algo que yo reclamo constantemente, es que a veces hay demasiada preocupación en la gente preguntándose qué están haciendo los legisladores, están legislando a favor del pueblo, ¿no? Y yo en realidad lo que les trato de decir al oído a las personas de chicos, pidámosle a los legisladores que saquemos esta inflación normativa porque tenemos demasiadas leyes, algunas irracionales totalmente. Y, no hables así de la ley del chancho galleta, hombre. Uy, pero eso es muy importante porque reactiva la economía. Igual que la ley de, estoy hablando en broma. Igual que la ley de las aleas. Por las dudas, no considero que reactive la economía. Me parece una falacia brutal y además un engaño horroroso a la población que venga un político y le pueda decir que con una norma, con una ley, resulta que la economía de ese lugar se va a reactivar. Ahí entramos a los populismos, ¿no, querido Rolando? Claro, que se basan en una estafa al pueblo, a los ciudadanos. Y perdón que meto más cizaña, es además aprovecharse del desconocimiento de la gente, decimos la gente que no está preparada para estas cosas.
Lo que pasa, pues, no, que parece que somos una sociedad aún bastante infantil, no ha tenido todo este proceso de maduración, lo está viviendo recién. Porque cuando vos maduras te das cuenta que querés tomar las decisiones sobre tu propia vida, pero eso viene con una carga igualmente proporcional de responsabilidad. Digamos que vos querés tener una vida feliz, donde tenés comida, tenés techo, tenés trabajo, tenés relaciones sexuales, tenés todo lo que te puede ofrecer gratis. Te lo ofrece Palmasola eso. Vos no escoges ni qué comer, ni con quién te acostás, claro. O sea, te lo escoge otra persona. Claro. Pero es que la verdad, sí, o sea, la libertad es una función de la responsabilidad. Vos querés asumir la responsabilidad de tu propia vida, de tu propio destino, vas a tener más libertad, pero tenés que tener toda una maduración. Si querés, no lo hagamos con la cárcel, hagámoslo con el seno familiar. Si vos querés definir a qué hora llegás del boliche, si podés salir, si no podés salir, si puedes manejar, tu padre te va a decir muy bien joven, entonces vaya, busque ese trabajo, ponga su proyecto de vida y asuma sus responsabilidades, si no va a estar sometido a mi autoridad paternal. Y ahí es donde entramos en esta lógica, pues digo, somos una sociedad bastante infantil, tal vez juvenil, en una crisis existencial, que queremos todo, pero no queremos trabajar para ello. Me refiero a no trabajar en el sentido de no es que vamos a ir a barrer o a carpir, sino trabajar nuestra culturización y nuestra profundización de conocimiento en estos campos de discusiones éticas. Y ahí es donde aparecen estos perversos. O sea, que el mundo se divide más o menos en 4 tipos de personas, ¿no? No vamos a pretender que todo el mundo sea bueno. Los buenos, los malos, los ingenuos y los estúpidos. Así es como se divide más o menos la población. Los buenos son los que buscan que yo gano y vos ganás. Los benévolos o los buenos los buenudos son los que yo pierdo pero vos ganás. Sí. Los estúpidos son yo pierdo y vos perdés. Sí. Más o menos cuando vos te pillás en el tráfico y ni yo paso ni vos pasás. Listo, nos trancamos en rojo. Nos trancamos, es una posición estúpida. Y los malévolos que yo gano pero vos perdés. Entonces, esto hay inclusive libros muy interesantes. Eso es tomar el poder, por lo menos. Claro. ¿Cómo acceden los nazis a tomar el poder o los comunistas? Y es porque los malévolos se aprovechan de los estúpidos y fomentan estos sentimientos. Entonces, en sociedades que aún estamos en desarrollo, aparecen estos peligros. Pero de ahí, esto es una historia de la humanidad que se repite, aparece la luz de la razón, que por más que vos estés en medio de la oscuridad esta que te plantea las inquisiciones, alguna vez religiosas, ahora culturales, otra vez étnicas, no, es decir, no, aquí tenemos que volver a la razón y no a la pasión, o sea, reasumir nuestra condición individual como seres humanos, animales pensantes, retomar la parte pensante y asumir nuestra responsabilidad con nuestra comunidad. Entonces, el ejercicio ciudadano es eso, ¿no? O sea, yo tengo que respetar a los demás, pero tengo que manifestar mi razón, no a palo. Sí, principalmente. O sea, tenés que, porque el fanatismo, el oscurantismo, el fanatismo hace creer que las causas están por encima de los derechos. Y ahí entramos al populismo. Entonces, si mi causa es popular, no me da el derecho a mí de matar a gente. Nunca. Ni a palear gente, ni a hacer sufrir gente. ¿Qué derecho tengo yo de imponer mi voluntad? Podremos razonar y llegar a pactos de convivencia. Ni prohibir otras ideologías. Ni prohibir otras ideologías. Y eso tenemos que hacerlo no solamente en las partes aquí que hacemos un poco de filosofía, sino en la práctica diaria. Exactamente. Y manifestar nuestro desacuerdo con prácticas autoritarias, porque eso nos va a conducir como sociedad a una peor condición. Por más que me parezca simpática la idea de promover lo cruceño en contra de lo nativo, en contra de lo venido. Pero nos sentaremos y razonaremos como seres humanos racionales. ¿Cómo definir lo venido de lo nativo? Si hablamos castellano. Correcto. Entonces, ¿qué vamos a prohibir que se hable castellano, pero vamos a hablar guaraní ahora? Yeah. Por decir un ejemplo, vamos Correcto. a prohibir el reggaetón, pero no el reggaetón que se hace en la periferia como expresiones urbanas. Vamos a prohibir la samba en el carnaval. No, o sea, entonces el punto principal es, tenemos que madurar individualmente
cada uno de nosotros nuestra responsabilidad con nuestras propias vidas y con nuestra sociedad, desde la posición que estemos, porque si no, los malévolos se van a aprovechar de los estúpidos y nos van a terminar dominando a todos y sometiéndonos a una condición de súbdito. A pesar de que eso es casi imposible, porque un hombre libre más es libre en su cabeza que en otras condiciones, pero ya totalmente. Es más filosófico eso. Totalmente. No nos chiparemos tanto. Limitaremos el debate de nuevo a la democracia. Vamos a la democracia. Querido Oscar Mario, hay un tema importante que estábamos debatiendo hace un ratito y es que el desmantelamiento de la democracia básicamente es un retroceso para volver a sistemas monárquicos, que es lo que en realidad la humanidad siempre ha tratado de destrozar, esta aglomeración o esta acumulación de poder. No. Fíjate vos que, bueno, partamos una premisa, y es, ¿el mundo es más democrático hoy que hace 100, 50 años? Por supuesto que sí. Tengo aquí algunos datos. Por ejemplo, primero los datos. Después de la Primera Guerra Mundial, el número de democracia era entre 60 y 65. ¿Sí? Perdón, ¿cómo entendemos esos números? Había 60, 65 democracias establecidas al final de la Primera Guerra Mundial. Perfecto. Hoy en establecidas totalmente. Bien. Sí, hoy en día hay más de 195. Ok. Ese es el número. Okay. Un aumento del 160% en 50, 100 años. Ya. Sin embargo, fíjate vos que ese aumento del número de democracias no se ha traducido en un aumento sobre cimiento sólido. Sí, porque según Larry Diamond... Hoy hablamos ya de la democracia en la práctica. Sí, un tercio de las democracias en los últimos 40 años han fracasado. ¿O son una careta? Han fracasado por completo. Fracaso. Han dado a lo que Luhrmann y Lindbergh, son otros académicos, han denominado retrocesos democráticos, ¿sí? Que dan lugares a quiebres democráticos y posteriormente a consolidaciones autoritarias. El derrumbe de la democracia, como dirían, cómo mueren las democracias, ¿no? Sí. Por hacer alusión a ese libro de Levitsky y Ziblatt, no da lugar a las monarquías, da lugar a un nuevo autoritarismo. A un nuevo autoritarismo que se caracteriza por tener una fachada democrática, por mantener ciertos procedimientos, ciertos elementos de la democracia, como lo pueden ser las elecciones, pero que en la práctica se caracterizan por tener, por ejemplo, ciertas características de gobiernos autoritarios, como ciertas monarquías absolutistas, como pueden ser la restricción de los derechos y libertades civiles, una nula independencia de poderes y también, por ejemplo, las manipulaciones electorales. Entonces, es muy importante reconocer que la caída de la democracia o la muerte de la democracia en la actualidad no se da por un retorno a formas monárquicas. De hecho, si te das cuenta, ¿cuántos partidos monárquicos hay hoy en la actualidad? Muy poco, increíblemente muy poco. Pero ¿cuántos partidos hay que son favorables o que abogan por un engrandecimiento del Estado? ¿Sí? Lo que se ha llamado arrendamiento ejecutivo. ¿Cuántos populistas hay? ¿Y cómo definimos al populista? Es aquella persona que no es un político de tradición, es un outsider, es una persona que busca, precisamente, según la propia definición, desmantelar la democracia, desmantelar los checks and balances, desmantelar la separación de poderes. Entonces, todos esos elementos configuran lo que, bueno, la literatura ha coincidido en llamar el nuevo autoritarismo, ¿no? Los regímenes híbridos, los regímenes autoritarios competitivos, el autoritarismo electoral, llámeselo como quiera, pero es el fenómeno del siglo XXI. Hay diferentes datos, creo que apenas 1 billón de personas viven en democracias electorales. 1 de cada 7 personas viven en democracias liberales. El grueso de los regímenes son autocracias electorales, es decir, no son autocracias cerradas del cuño, por ejemplo, como de Hitler o de Mussolini o de Franco, sino que son autocracias que tienen una pequeña participación de la sociedad dentro del proceso social. Pero el grueso son regímenes híbridos, ni democracia ni autocracia, están en el medio. El punto es muy importante. Nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero al retorno, Oscar Mario, quiero retomar el hilo con lo que estás diciendo, porque cuando hablamos de democracia liberal, ya que estamos contra una masa comunicacional brutal, tenemos que dejar en claro que el fracaso o la reducción de esta democracia no tiene relación con, digamos, el liberalismo no es el culpable, sino lo contrario. Vamos a ir a una pausa y enseguida vamos a profundizar en este punto. Retornamos con un nuevo bloque de La Hora Liberal.
Quería finalizar un punto muy interesante que estaba tocando Oscar Mario, y es en relación a que cuando nosotros hacemos mención a la democracia liberal, no deja de quedar ese temor que de pronto las otras corrientes estatistas y demás pueden venir a decirnos, ok, esto es un fracaso de los liberales, cuando sucedió todo lo contrario, o me equivoco, querido Oscar Mario. Es muy interesante eso porque, a ver, ¿qué entendemos por democracia liberal? Yo creo que la democracia liberal es un proyecto político que surge a partir de la reflexión teórica es como decir, es el culmen de varios siglos, diríamos casi milenios, de reflexión teórica sobre cómo contener el poder político. Porque, digamos, una de las preguntas fundamentales de la filosofía política es ¿quién debe gobernar? Correcto. Los liberales buscaron responder la pregunta de otra manera: ¿cómo se debe gobernar? ¿Sí? En el sentido de que no importa tanto quién gobierne, sino qué tanto, la institución. Qué tanto va a gobernar, es decir, hasta dónde vamos a fijar los límites del gobierno, como diría von Humboldt. En ese sentido, una de las grandes soluciones que pudo dar, por ejemplo, Montesquieu, fue la separación de poderes, quien, mirando precisamente las instituciones de Inglaterra, se dio cuenta de que eso generaba un cierto equilibrio. Ahora, debemos preguntarnos, ¿esa idea se ha sabido materializar en las instituciones políticas en la actualidad? Y creo que ahí no. Se ha dado el fenómeno que mencionaba hace un rato, que es el agrandamiento ejecutivo, que va en detrimento, se aumenta la función del presidente, el presidencialismo está en auge en los sistemas políticos de la actualidad. Eso va en detrimento de los otros órganos del poder, como el legislativo, como el judicial, anulando la independencia y, por supuesto, las libertades civiles y el contrapeso que pueden ejercer fiscalizando y controlando a los gobernantes por parte de la ciudadanía. Me da la impresión que la gente considera que el presidente es la figura central y los otros dos son accesorios. Exactamente, y creo que si miramos esa imagen desde lejos, damos un par de pasos atrás para ver la imagen completa, creo que podemos entender por qué no es que la democracia liberal haya fallado en cuanto tal, sino que se la ha abandonado. O sea, en lo que vivimos a día de hoy difícilmente puede llamarse una democracia liberal. Apenas hay separación de poderes, tenemos un ejecutivo que concentra las funciones cada vez más, de manera más acentuada, y se vuelve más difícil el control, la fiscalización por parte de la ciudadanía. Esa idea de libertad bajo un gobierno democrático que tenían pensadores como Mill, como Humboldt, ha quedado en el pasado. Nos queda claro que en todo caso es un abandono de las ideas liberales. Aprovecho para saludar a Carlos Augusto Aranda, que se une a esta mesa. Querido Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido Pablo? Democráticamente me han retenido en la universidad porque han votado que el examen se haga más tarde. Bien. Así que ahí tenemos un tema de disfuncionalidad de las elecciones democráticas. No acataron tu minoría, digamos. No respetaron la minoría de que yo fui a las 4 y quería dar mi examen a las 4. Y además viniste con un libro que mencionamos en los anteriores bloques, que es El mito del votante racional, y tendremos que preguntar si está en Liberland. Sí, efectivamente es un libro que está en Liberland y bastante pertinente para este tema. Coméntanos. Justamente por lo que tocaba Oscar. Efectivamente, tal vez la pregunta fundamental es cuáles son los alcances del poder, ya sea que esté en el dictado democrático o en el gobernante autoritario de turno, porque muchas veces, como explica Valerian Kaltenegger en este libro, en un análisis de básicamente, pongámonos a pensar realmente cuáles son las motivaciones que nos llevan a votar y cuáles son las motivaciones que nos llevan cómo votar, y veamos un peligro en ese asunto. Valerian Kaltenegger en este libro lo único que dice es, cuando una persona se enfrenta a las urnas, casi hace un análisis económico, es decir, ¿cuál es el beneficio marginal que obtiene? Básicamente que su voto sea decisivo en la elección final. De nosotros, nuestro voto no es absolutamente nada decisivo en la elección final. Yo puedo morirme yendo a votar y no va a cambiar nada el resultado final. ¿Y cuál es el costo de tomar una decisión informada? Porque muchas veces se habla de que haya mucha gente que lea todos los programas electorales, que se meta en el tema, etcétera. Pero realmente, ¿cuál es el costo de tomar una decisión informada? Nosotros, incluso decía Rolando, cuando yo estaba escuchando el programa cuando venía, decía, nosotros que nos ponemos a veces a reflexionar, a filosofar, incluso esas personas, nosotros, podemos tomar decisiones disfuncionales. De voto útil. Exactamente, y justamente como en democracia se puede tomar elecciones disfuncionales incluso cuando seas un letrado, yo creo que habría que tener muchos reparos en cuáles son los alcances del dictado democrático, cuáles son los alcances del poder, ya sea democrático o autoritario,
Y creo que cuando se alude a que la democracia se están socavando las instituciones democráticas, se refieren justamente a las instituciones que permiten que en un mundo democrático las democracias no decidan más allá de lo que las instituciones lo permiten. Separación de poderes, una sociedad civil vigilante, que son instituciones informales que tiene la sociedad, etcétera, o contrapesos distintos tal vez a los formales que planteaba Óscar, porque la separación de poderes tampoco ha sido la gran panacea para evitar que el Estado siga avanzando. Tal vez hay que pensar en mejores formas para enfrentar y constreñir el poder, ya sea democrático o ya sea monárquico o ya sea de un dictador, etcétera. Ese punto lo vamos a ampliar un poquito porque me interesa saber qué otras formas podemos encontrar. Querido Rolando, hay un punto que no podemos dejar pasar justamente en este tema del desmantelamiento de la democracia. En Bolivia principalmente vivimos frecuentemente, lo vivimos diariamente, este tema que básicamente el Poder Judicial, el órgano judicial está supeditado al Ejecutivo, los legislativos son simplemente levantamanos, está totalmente destruida la división de poderes y esto es un desmantelamiento total de la democracia. El proceso de desinstitucionalización es el tema. Cuando hablamos de institucionalidad no hablamos pues de la CAINCO. Hablamos de cómo se ordena la sociedad en base a, por ejemplo, el constitucionalismo, el imperio de la ley, los mercados libres. Lo deseable. Ese es el tipo de instituciones que hablamos. Cuando uno ve el gobierno de una sociedad, se entiende que lo que estás persiguiendo es limitar dos tipos de abuso. El abuso que yo puedo cometer como ciudadano hacia otro ciudadano y el abuso del poder que puede generar el Estado hacia mí como ciudadano. Y eso no puede ser limitado por ninguno, ni por los ciudadanos, ni por el Estado. Y ahí se entiende que debería haber un imperio de la ley, que la ley es a quienes nos subditamos todos, empezando por los que se autodenominan autoridad. Y no el imperio de la autoridad. Y no el imperio de la autoridad per se. Correcto. O sea, eso, volviendo al tema de la familia, no es, vos podés ser muy cómodo viviendo en una familia que te dice come callao, porque le has entregado todo, porque no tenés capacidad, pero yo no quiero un Estado o una autoridad que me diga a mí qué comer, qué bailar, cuándo saltar y cómo pensar. No estoy dispuesto a ceder esa condición humana mía. Entonces yo me someto a la ley que podemos poner entre los conciudadanos y contratar administradores que limiten esos poderes o limiten esas leyes. En ese sistema viene el contrapeso de poder, que el legislativo crea las leyes, el ejecutivo las ejecuta y el judicial se encarga de velar que se cumplan. Y pues son tres usualmente, ¿no? Porque uno es tiranía, dos es dialéctica confrontacional y tres genera cierto equilibrio. Ahora, lastimosamente, todo eso no lo hemos podido ni siquiera hacer con nosotros mismos en nuestro autogobierno que planteamos en la construcción del Estado cruceño. Y prácticamente estamos migrando hacia un monarquismo, un cesarismo democrático. Por último, hasta resulta que es hereditario, porque ya no es el vicegobernador el que asume la institucionalidad, sino el hijo del gobernador. Es una crítica muy profunda hacia dónde nos están conduciendo con este populismo local y este autoritarismo local. Con un consejo municipal y con una asamblea legislativa departamental que no entiende ni su propia conciencia de existencia, piensa que es caja de resonancia del Ejecutivo y que está ahí para aplaudir al Ejecutivo y no para compensar el poder y limitarlo, y obviamente un poder judicial que es más una comisaría de pensamiento político que una de imperio de la ley. Pero ese es el análisis que podemos hacer de cómo llegamos. Ahora, ¿qué alternativa tenés? Bueno, lo fundamental para cambiar tu realidad es asumir tu responsabilidad con la conciencia que tenés. Esto que hacemos nosotros de elucubrar, filosofar, es lo que necesitamos que se vaya popularizando para que la gente entienda que puede elegir tener un patrón. Yo le respeto a la gente que quiere ser esclavo. Pero no me lo impongan a mí. Pero no me lo impongan a mí. Respetémonos. Entonces vayamos al principio del respeto y ahí entenderemos por qué la ley es más importante que la autoridad, porque tenemos que respetarnos. Ese es el gran salto de nuestra civilización. No es algo nuevo, no es algo que sea único en nosotros,
este ejercicio de autoridad y libertad viene dándose probablemente los últimos 6.000 o 10.000 años, desde que comenzamos a construir comunidades y comenzamos a construir civilización como especie humana. Estamos en una etapa histórica donde sí, la gran mayoría del mundo está bajo regímenes autoritarios. No sé si serán felices, y yo lo que sí sé es que no lo quiero para mí ni para mi tierra. Entonces, someterse a un ¿cómo se llama? Califato, o someterse a la dictadura comunista en China, o someterse al nuevo zarismo ruso. Desde Polonia hasta Venezuela. O peor aún, someterse al tribalismo que ha imperado, que está imperando en África. No sé si será la mejor forma que podamos buscar un desarrollo como sociedad local. Pero, de nuevo, son procesos de maduración histórico que tienen que vivirse para que podamos madurarlo. Somos una región, un continente, subcontinente bastante nuevo en este pensamiento, en este planteamiento civilizatorio mundial, y nos toca asumir la responsabilidad para con nosotros y para los que vienen detrás, porque ¿cómo le explicamos después que yo decidí entregar mi libertad a cambio de qué? ¿De una seguridad de qué? Porque yo no era capaz de asumir la rienda de mi propia vida. Eso le voy a explicar a los que vienen después. Porque es prácticamente eso, la responsabilidad de ceder tu vida a un tercero, a una autoridad, a un patrón, a un rey, a un político, que por algún motivo es un ser superior que tiene la capacidad de determinar qué es bueno y qué es malo para vos, porque vos sos un niño que no puede decidir. Y a mí no me gusta el patronajo. Ojalá estos conocimientos... Ni locales ni externos. Totalmente. Ojalá estos conocimientos fuesen como la tecnología, o sea, no tenemos que ir al transistor inicial, ya existe el transistor y a partir de ahí continuamos. Nos vamos a una pausa. Aunque sí existen, sí existen. Porque el teléfono, YouTube y todas estas nuevas redes sociales, o esta nueva media social, permite un nuevo proceso de ilustración o iluminación global, que tenemos tan revolucionario como el invento de la imprenta es el invento de Internet, porque ahora podés permitir que las ideas fluyan muchísimo más democráticamente. Totalmente. Nos vamos a un corte, enseguida volvemos con el último bloque de la hora liberal. Es la hora 10. Retornamos con el último bloque de la hora liberal y vamos a retomar la dictadura del tiempo y de estos micrófonos. Querido Carlos Augusto, no todo se puede democratizar. Yo escucho a la gente ahí que democraticemos, no sé, la educación, la salud, todo, que todo sea democrático. La prensa. ¿De qué están hablando? Obviamente ellos se están refiriendo a justamente dar acceso a determinadas cosas, a lo que dicen, a la salud, acceso a la salud a toda la gente. Suena bien, pero todavía me suena chueco. Suena chueco, porque en realidad la democracia, lo decíamos en el corte, ya ni siquiera es una forma de gobierno, es una forma de elegir al gobernante. Sí. Es una forma con sus imperfecciones, pero también que históricamente ha servido en determinados contextos para que justamente aquellas decisiones que tenemos que tomar en común se avalen bajo el dictado democrático. Ahora, ahí hay un peligro. Es cierto que la democracia en un determinado periodo de tiempo ha permitido coordinar sociedades amplias cuando le ha tocado decidir a esas sociedades sobre temas comunes. La pregunta es, ¿qué realmente tenemos que decidir en común? Hoy en día, lo que está sujeto al voto democrático supera de lejos aquello que realmente necesitamos decidir en común. Se me ocurren muy pocas cosas en las que no hay otra forma que tengamos que tomar decisiones en conjunto. Y también se hablaba, y justamente yo entiendo que cuando uno se dice se está desmantelando la democracia, en realidad se está refiriendo a se están desmantelando aquellas instituciones formales e informales, y Oscar seguro nos hablará más más adelante de las informales, que han permitido que se dé cierta estabilidad en un periodo donde las democracias han permeado, como decía Oscar con los datos que ha dado, ha sido el sistema de gobierno que ha permeado la mayor cantidad de espacios en el planeta. La pregunta es, ¿por qué han funcionado esas democracias? ¿No será más bien que hay determinadas instituciones que han permitido que, junto con la democracia, que puede servir para determinadas cosas, funcionen bien? No solo me refiero a la adopción porque no me gusta caer en... Es como eso, ser muy positivista en términos jurídicos. No, si tenemos una condición malditanga, la copiamos, ya estuvo ya. Claro.
O igual si hacemos separación de poderes tal cual decía Montesquieu, ya estuvo. Ya la Cuando golazo y ya somos Australia. Campeones. Cuando históricamente esos mismos sistemas han fracasado. También el constitucionalismo. De hecho, ¿cuál es el mayor ejemplo que se me ocurre de una constitución que haya durado por muchos años y se haya respetado? La americana. Pero incluso la americana antes prohibía el impuesto a la renta. ¿Qué pasó? Enmienda constitucional, ahora cobramos el impuesto a la renta. Entonces, esas garantías formales muchas veces en el largo plazo no terminan siendo lo que evita que degeneren las instituciones. Y ahí entrarán las instituciones informales de las que seguro nos quiere hablar Oscar. Querido Oscar Mario, ¿qué es eso? Traigo a colación de nuevo el libro que mencionábamos en un inicio, Cómo mueren las democracias, de Zivlát y Levitsky, que es una lectura obligatoria para quien quiera. ¿Está en Liberland? Estaba en algún momento cuando vine de Colombia, pero puede estar otra vez. Yo tengo uno sobre el ocaso de la democracia de Anne Applebaum, que igual es bueno. Tercera mención del Liberland, así que espero por lo menos me financie un café, ¿no? Retomemos entonces, querido Oscar Mario. Claro. Una de las tesis más importantes, o al menos la que yo más resalto de este libro, es que, como mencionaba Carlos, más importantes que las instituciones formales son las instituciones informales. Y voy a intentar un poco entrelazarlo con un ejemplo histórico y un caso local. La gente va a decir por qué. La reelección. Si nosotros vemos cuando Estados Unidos aprueba su constitución a finales del siglo XIX, no decía absolutamente nada sobre cuántas veces un magistrado podía aplicar o ser reelecto a un mismo cargo. Se generó por tradición. Exactamente. Cuando George Washington decide no postularse una tercera vez. El respeto a esa figura hizo que los demás digan, no, yo voy a respetar lo que... ¿Sabes cuántos? Creo que estuvo más de un siglo, de hecho más de un siglo, sin norma, sin norma, y todos los presidentes la respetaron. Hay un caso, un presidente que intentó, o sea, puso el escenario sobre la mesa y fue ampliamente rechazado, recibió un repudio inusitado en la historia política de Estados Unidos. Pero fíjate vos cómo las instituciones informales, por más sólidas que parezcan, pueden romperse. Llegó Roosevelt y estuvo en la presidencia en 4 ocasiones. ¿Sí? El cuarto término fue bastante corto, pero fue suficiente para que dijeran, ok, esto es suficiente para sentar un precedente, ahora sí lo vamos a formalizar. Ya no se puede presentar más de una vez. O sea, es reelecto y ahí se acabó. Y a partir del día de hoy, esa figura se ha mantenido. Por ejemplo, Obama no se presentó a la reelección. Él lo dijo. Obama lo dijo. Cuando estaba en una cumbre en África. En tiempos en los que Morales se quería reelegir. Exactamente, y ahí lo traemos a colación el caso boliviano. Y es como una de las formas que tenemos del desmantelamiento de la democracia boliviana ha sido a través de la figura de la reelección indefinida. Es decir, ese agrandamiento ejecutivo, esa concentración de funciones en la que hablaba Nancy Bermeo, un interesante artículo sobre el retroceso democrático, que tiene lugar precisamente eso. Desmantelar las instituciones formales, sí, pero también las informales. Qué punto interesante. Rolando, que va a entrar solo por honor, va a entrar a las conclusiones. No está prohibida la reelección en Estados Unidos, está limitada a 10 años consecutivos. Al ser periodos de 4 años, se entiende que el tercero no lo podrías terminar, por ende no te candidateas, pero no está limitado puede candidatearse y ejercer 2 años y de ahí renunciar. Oportuna observación. Y puede volverse a candidatear un periodo después. ¿Pero qué le queda? ¿6 meses? 10 años es el límite. 10 años es el límite constitucional, el límite legal para que un presidente de Estados Unidos ejerza continuamente. Retomando el punto, entramos a tus conclusiones, querido Rolando, en cuanto al desmantelamiento de la democracia. Me interesa saber específicamente, como liberales, qué acciones tenemos que tomar para tratar de reflotar esta democracia que está tan destrozada, como ciudadanos. El debate y el ejercicio ciudadano es lo que necesitamos, plantear las ideas sobre la mesa, como estamos haciendo ahora, para entender que es cómodo ceder tu libertad. Te da seguridad, pero con la seguridad de que vas a ser un peje dominado por un patrón. Si es lo que vos querés para tu vida, bienvenido. Ahí hay una tropa de patrones guanabí que quieren dominar tu vida. Y ojo, que el patrón puede estar en los Andes o al lado de un Tajío. Estamos hablando de patrones externos, yo abajo todos los patrones, impuestos externos e internos. Entonces, para mí, en lo personal, yo busco mi libertad y por eso necesito asociarme con otros ciudadanos y ciudadanas y ciudadanes que busquen la libertad.
Que le llambaguen no quede en un grito vacío. Y que se entienda qué es lo que se persigue con eso. Debe haber gente que esté muy feliz siendo esclavo. Lo dudo porque no ha podido entender que el beneficio de la libertad y de la autonomía propia es un proyecto de vida mucho más satisfactorio que el ser sometido a los regímenes de esclavitud y de servidumbre moderna, sea social, económica o política. Hay que democratizar el liberalismo, dice Rolando. ¿Eso se puede democratizar? No. Democratizar la democracia, creo que... No, está perfecto. Porque eso es lo que necesitamos, y necesitamos superar esos infantilismos de pensar que no podemos discrepar y que no podemos discutir, y que la única forma de discutir es a palo. Claro. Porque cuando te imponen un régimen de autoridad, la única forma de ponerla va a ser a palo, porque te la impusieron a palo. Esa es la incivilización a la que nos están conduciendo, ese tribalismo. Claro. Entonces vendrá alguien con un palo más grande y impondrá su pasión sobre tu razón. Con clavos. Claro, ahí vendrá una tabla más grande y terminarán construyendo una tabla tan grande con un clavo que se terminarán destruyendo a sí mismo. Siempre hay que citar a los Simpsons. Pero eso es la gente que, inclusive podés ir a temas filosóficos teológicos, ¿no? El que mata, a hierro muere, ¿no? Democraticemos el cierre, sí. Democraticemos el cierre, Rolando, porque ya nos están corriendo. No están corriendo. Está muy bien. Oscar, por favor, tú. Pues la alternativa a la libertad que se ejerce a través de los sistemas democráticos, que no se limitan solamente a elegir la autoridad cada 5 años, por ejemplo, un sistema de mercados mucho más democrático, porque elegís qué tomar y no te lo impone tu mamá. Ahí estás abriendo. Voy a tomar la palabra y va a ser hasta las 8:50. Échele usted. No, me refiero. A ver, me voy a centrar en él, porque el debate seguro lo vamos a tener después de que cierre el programa. Yo creo que a lo que se refieren con el desmantelamiento de la democracia son justamente el desmantelamiento de aquellas instituciones formales e informales que junto con la democracia han permitido sociedades más pacíficas, sociedades más prósperas, etcétera. Sin embargo, ¿por qué son necesarios justamente estas instituciones formales e informales que limiten el poder y también el poder democrático? Justamente en parte por lo que expone Brian Kelper en este libro. ¿Cuál es la conclusión final del libro? Que lo más racional para un votante es o no votar o votar desinformadamente. Y deberíamos tener que ver con malos ojos hoy en día, moralmente, que mi ignorancia yo trate de imponérsela a todos ustedes. Y justamente porque hay un peligro añadido en sociedades democráticas de que la ignorancia funcione como una externalidad y mi ignorancia yo la vote por sobre ustedes, necesitamos instituciones, necesitamos volver a construir esas instituciones que justamente ponen el ojo en qué, en cuáles son las reglas, imperio de la ley, constitucionalismo, pero sobre todo las informales, la desconfianza del poder, incluso del poder democrático. Y justamente volviendo a recuperar esas creo instituciones, ese entramado social, ese tejido social frente al poder, yo creo que podríamos parar este proceso de desmantelamiento de la democracia, que ya digo y repito, yo creo que más cuando alguien habla de eso es el desmantelamiento de la sociedad, de las instituciones que permiten ejercer a un ciudadano su libertad. Y bueno, eso era mi cierre. Compren el mito del votante racional en Librería Liberland porque es un librazo. Toma la palabra. No, estoy haciendo cinco menciones, así que... 5. No, bueno, Mario. A mí me gustaría señalar cerrando con una observación que creo que la hacía Hayek de nuevo, que era: la democracia debemos verla no como un fin, sino como un medio. Creo que podemos discutir qué tan efectivo ha sido a lo largo de la historia como medio, pero convengamos, hagamos el ejercicio mental de que es el medio más efectivo que tenemos para limitar el poder de los gobernantes. Es muy importante que reconozcamos que es un medio para limitar, en la medida en que nosotros escogemos a los gobernantes que creemos van a cumplir con ciertos requisitos. Yo creo que si nos ponemos en esa mentalidad de yo escojo al que representa mejor mis intereses, pero Carlos también va a votar al que representa, entonces llegamos a un acuerdo en el cual votemos a un árbitro que sea imparcial, que no tome partido por ninguna de las partes y, bueno, administre justicia. Cree en esencia la idea de Aristóteles. Pues bueno, si no tenemos en cuenta eso, vamos a caer en una situación bastante paradójica que mencionaba Robert Nozick en su libro Anarquía, Estado y Utopía, y es un cuento bastante interesante. Dice,
¿Cuándo dejó de ser el cuento un esclavo? Imaginémonos que vos sos un esclavo, no tenés ningún tipo de derecho, ningún tipo de decisión, ¿sí? Ahora imagínate que tu dueño, no sé, deja que el grupo de esclavos decidan qué van a cenar, solamente eso. Ahora, pero vos no participás, ojo, vos todavía no participás, todos los demás participan. Cruzo los dedos para que sea apellidado. Ahora, al día siguiente dice, ok, vos ahora podés participar, pero solamente si el resto de esclavos llegan a un empate. O sea, tu voto es el que define. Pero no podemos saber si es tu voto o no. Vos metes tu voto y sacamos uno al azar y si, bueno, lo que salga, desempate. La otra mitad me va a querer matar. Y bueno, es interesante, es un poquito corto el cuento, no da para relatarlo en integridad, pero la idea es esa, ¿no? De cómo podemos hacer un recorrido desde una situación de esclavitud cruda y dura a una democracia contemporánea en muchos aspectos, y sería imposible definir en qué punto dejó de ser el cuento un esclavo. Entonces, volvemos al principio, la democracia no significa, es un método que tenemos para cómo elegir a los gobernantes. En la antigua Grecia se dejaba en manos de la diosa Tyche, que era la diosa de la suerte, era por sorteo. Hoy en día es votación directa. Pero el sorteo no estaría mal, pero oye. Claro, y sabes que era muy interesante porque era por sorteo por 2 puntos, por 2 elementos. Uno espiritual, que se creía que la diosa Tyche, que era la diosa de la fortuna, iba a hacer que el ciudadano más apto, o quizás no el más apto, pero el que era necesario en ese momento cogiera las riendas, ¿sí? Pero hay un segundo elemento, que era uno más racional, que era el sorteo permite que la persona que asume el poder no lo haga en virtud de su prestigio ni de su fortuna. No, y además... Un minuto para el sorteo. No, pero es que además si yo veo que cualquier persona puede legislar sobre mí, yo me protejo de esa persona, ¿no? Porque puede caer en manos de alguien bueno, de alguien malo, pero así deberíamos ver la elección democrática siempre. Como no sé en quién va a caer y generalmente cae en el más demagogo posible, me protegeré frente a eso. Ahora, nadie quiere decir que la democracia sea totalmente inservible, yo no reivindico tampoco esa posición. Tiene su función en sociedades donde hay que tomar decisiones comunes, pero es muy limitada en el sentido de que no constituye el pilar fundamental de la convivencia. Jason Brennan, justamente, ya ahora sí para cerrar, tomando el ejemplo que dice, hay 2 formas de ver la democracia, como una obra de arte o como un martillo. Y él dice, es un martillo. ¿Por qué? Es una herramienta. Si funciona, la queremos, si no, no. En cambio, la obra de arte la quieres por su belleza, por lo que es. Y a la democracia hay que empezar a verla más como martillo. Si funciona, perfecto, pero no como una obra de arte y creer que todo lo que es democratizar algo es bueno. Ciudadanos informados, vaya tema importante que tenemos que plantearnos como personas. Ciudadanos informados es lo que nos va a llevar a que cuando nos quejemos porque un gobernador está injustamente preso, porque el poder ejecutivo domina al judicial, o porque resulta que nos vamos a estrellar por un censo, por una mínima cantidad de dinero, seamos ciudadanos informados y nos demos cuenta que cuando tengamos que salir a luchar, sea realmente por fortalecer las instituciones para que estos abusos de poder no existan. Si no, vamos al tronco, vamos a seguir parando por cosas totalmente pequeñas, irracionales, y que no nos van a llevar a una verdadera victoria respecto al poder. Esto ha sido La Hora Liberal. Muchísimas gracias por acompañarnos. Será hasta otro programa. Que estén bien. 20, 6 minutos.